La paz de Dios. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos, amigos, familia. Bendito Dios que todavía tenemos la vida para dar gloria a su santo nombre. Es la voluntad de Dios que sirvamos en su obra, que expongamos su palabra santa, bendita, para edificación de sus hijos, de la familia de Dios, para salvación de los incrédulos, de los inconversos, de los idólatras. Que esta palabra bendita sea de bendición para cada uno del que oiga esta palabra santa, esta bendición que tenemos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te doy gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has derramado bendición cada día, cada momento en cada uno de nosotros. Te doy gracias con todo mi corazón por la familia que oye esta exposición de tu santa palabra, los amigos, los hermanos en la fe. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esta bendición. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que esta tu bendita palabra penetre en la mente, en el corazón, para que los que no creen, crean, y los que ya son redimidos, nos edifiquemos con tu bendita palabra, Señor. Es una bendición tener este privilegio, escudriñar tu palabra, escudriñar tu santa palabra, estudiarla, leerla. Gracias, Señor, muchas gracias. Te doy gracias y te pido tu bendición y la asistencia de tu Santo Espíritu para esta exposición de tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu toque los corazones para que haya muchas almas nuevas que se conviertan a la fe que tenemos en ti, Señor Jesucristo. Nada más. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador, porque eres el único que murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Pero no te quedaste en la tumba, resucitaste vencedor. Ese es el triunfo que tenemos, Señor. Esa es la victoria que tenemos, que tú destruiste la muerte, dejaste la tumba vacía. Venciste al pecado, venciste al maligno. Gloria a tu santísimo nombre. Gracias. Muchas gracias, Señor. En tus manos estamos cada uno de nosotros, Señor. Que tu bendición sea grande para cada uno del que oiga esta bendita palabra. Todo lo pedimos por los méritos santos de tu Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el verso 33. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Lo leemos 2 veces, por favor, hermanos. Así dice esta bendita palabra de Dios. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dice en este mismo Evangelio número 14, capítulo 14, en el verso 47, también dice estas palabras hermosas. Palabras de bendición. Catorce 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Bendito Dios. La paz de Dios. La paz que da Dios no es como la del mundo, o la paz que da una buena carrera,
una buena, contribuye, por supuesto, una profesión muy productiva, forma parte de una paz, pero es mundana, es del mundo. La paz que da el Señor Jesucristo es perfecta y no es temporal, es eterna. Aleluya, bendito Dios. Bueno, vamos a nuestro tema, confiar. Yo he vencido al mundo, ese es nuestro tema. Confiar, yo he vencido al mundo. Palabras del Señor Jesucristo. Nuestro tema, el que tiene oídos, nuestro objetivo, perdón, el que tiene oídos para oír, oiga. Podemos leer en Lucas 8:8 esta palabra hermosa, hermanos. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas les decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya hemos dicho que si tenemos oídos, bueno, pues debemos oír, pero da a entender que si estamos oyendo debemos de poner atención, porque es bendita palabra de Dios, hermano. En la escuela secundaria, preparatoria, universidad, tienen que estar atentos también, porque si no, no aprenden. Si se distraen, algo importante que dijo el maestro, pues no lo oyeron, no lo captan. Por eso es importante que si tenemos oído debemos de estar atentos, no nada más oyendo, sino atendiendo el estudio, el mensaje, la palabra que se nos está dando. Gloria a Dios. También dice, hermanos, en Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Es muy importante, hermanos, porque no podemos, hay veces, si andamos haciendo otra cosa, estamos escuchando, pero no ponemos atención. Y oír la palabra de Dios, hermanos, es muy, muy importante, porque hay un mensaje de bendición, de amor, de perdón, de salvación. Aleluya. La palabra de Dios siempre va a ser bendición para el que la lee y la cree. Gloria sea al Señor. Sí, hermanos. El Evangelio según San Juan es una grande bendición. Leerlo y creer. Toda la palabra de Dios es hermosa, hermanas. Toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra es para enseñar, para redarguir, para que estemos atentos. Ay, aquí estoy mal. Esta palabra me habla a la palabra de Dios. Por eso dice, es viva y eficaz. Porque es viva, como si el Señor Jesucristo nos estuviera hablando frente a frente. Aleluya. Por eso dice que no es palabra muerta, no. Los libros tienen buenos temas, pero la palabra de Dios es especial, es única. Por eso debemos de escudriñarla. Es palabra viva. Escudriñarla, leerla, ¿sí? Y creer es muy importante.
En la palabra de Dios encontramos la sana doctrina que nos enseña para que conozcamos más a Dios. Se dice que conocemos a Dios escudriñando su santa palabra y conocemos a Dios en la naturaleza. La naturaleza es un libro abierto, tanta belleza, a pesar de que el hombre ha contaminado tanto al mundo. Tala bosques, seca ríos, arroyos, porque se extienden las ciudades y se van hasta la playa, se van las costas, se va agrandando la ciudad y se van haciendo menos las playas. Pero a pesar de eso, todavía conserva, hermanos. Hay lugares hermosísimos, cascadas, bosques, lagos, océanos, que hablan del amor de Dios, hablan de su poder, hablan de su grandeza. Aleluya. También es para que crezcamos en fe, conociendo al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Crezcamos en fe, porque vemos las obras que realizó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, aproximadamente 4 años, 3 y medio. Entonces, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para crecer en fe, para crecer en obediencia y también, por supuesto, para crecer en santidad. Bendito Dios. Así es que, hermanos, la palabra de Dios es muy importante. Es enseñanza divina. Gloria a Dios. Abunda su riqueza, sus tesoros. La palabra de Dios son tesoros que Dios nos da porque nos ama y quiere que le conozcamos en toda su grandeza, en todo su poder. Aleluya. Para que, conociendo más la palabra, estemos dispuestos a obedecer y crecer, madurar. La palabra de Dios, hermanos, es sublime. Es sublime porque hay veces que es tan hermosa la palabra de Dios que no podemos, cuando la entendemos, no podemos expresarla con palabras humanas, porque es sublime, es celestial, es del cielo, es divina. Aleluya. Bueno, vamos a hacer un recorrido muy breve, muy sucinto, de este precioso Evangelio San Juan. El capítulo 1. El capítulo 1 nos habla del Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Es decir, la preexistencia del Señor Jesucristo. Es un capítulo muy hermoso, porque nos habla del Señor Jesús y lo presenta como el Verbo encarnado. Gloria sea su santo nombre. La encarnación del Verbo, el Hijo de Dios. Y nos habla también de nosotros. Dice que el Señor Jesucristo llegó con los judíos, sus hermanos de raza. La Virgen María, todos los apóstoles, el Señor Jesús eran de raza judía. Y en el capítulo 1, en el verso 11 y 12, nos dice que a los suyos llegó, a los suyos vino, porque era el pueblo elegido, los judíos, los hebreos, era el pueblo elegido por Dios para recibir la enseñanza. Dice que fue elegido para hacer luz para las naciones. Pero no fue así, porque cuando salieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, se contaminaron, se volvieron idólatras,
Qué triste, hermano, porque no supieron valorar que tenían el Dios vivo, el Todopoderoso. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Fíjese qué cosas tan bonitas, tan hermosas. Mire la palabra, oiga la palabra. Porque qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo. En cuanto le pedimos, disfrute, deleites, hermano, en la palabra de Dios, amigo, familia. Porque qué nación, era la nación hebrea, la nación judía. Qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos como le está Jehová, nuestro Dios. En todo cuanto le pedimos. Aleluya. Qué Dios. ¿Qué Dios esto? Además, los dioses son ídolos. Tienen pies y no caminan. Tienen ojos y no ven. Tienen nariz y no huelen. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios. Usted puede comprobarlo en la palabra de Dios. Un ejemplo que pone. Un árbol lo ven frondoso o apropiada su madera. Lo cortan. Con la mitad cuecen, hacen su comida. Así dice la palabra de Dios. Y con la otra, la mitad, van con un sabio, dice la palabra de Dios, con un artesano. Y le dice, hazme un ídolo. Y se encanta ese ídolo. Pero qué triste, hermano, porque no le oye, tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve. Tiene boca y no habla. Tiene pies y no camina. Entonces, lo que quiere Dios es que salgamos de esa ignorancia y le aceptemos a Él, el Dios vivo, el creador del universo y el que lo sostiene y el que lo sustenta. Aleluya. Bueno, pero entonces el capítulo 1 nos habla que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibimos, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Qué cosa tan hermosa encontramos en la palabra de Dios. También, hermanos, nos va narrando cómo fue seleccionando a sus apóstoles. Es muy breve. Léalo, hermano, se va a deleitar su alma, su espíritu. El capítulo 2 nos habla del primer milagro del Señor Jesús en las bodas de Canaán. La agua que convirtió en vino. Algo portentoso, hermano. ¿Y qué vino? De la mejor calidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Cristo que predicamos. Aleluya. El capítulo 3 nos habla del nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Le preguntó Nicodemo, un fariseo, ¿cómo puede un hombre grande volver al vientre de su madre para volver a nacer? No se trata de ese nacimiento físico, material, sino espiritual. Aleluya. Nos habla también el capítulo 3 de porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero también dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, muy clara la palabra de Dios, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No querían que salieran a la luz, porque no quieren arrepentirse, porque viven felices en su pecado, en las tinieblas, en las garras de Satanás. Ay, creen que son felices, pero no, hermanos, eso se va a acabar. Cuando Dios quiera que el que es rebelde deje su rebeldía y acepte al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. El capítulo 4. Qué cosa tan hermosa. Habla de que el Señor Jesús, pasando a Jerusalén, pasó por los samaritanos, y los samaritanos y los judíos no se hablaban. Eran contrarios. Y yendo a Jerusalén, tuvieron que atravesar por el país de los samaritanos. Y entonces, mientras sus discípulos iban a comprar comida, el Señor Jesucristo se sentó en el pozo de Jacob. Fíjese cuántos años atrás. Jacob, uno de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. José, uno de los 12 hijos de Jacob. Y habló con la samaritana y le pidió agua a la samaritana. Y ahí es donde le dice, ¿cómo tú siendo judío a mi samaritana me pides agua? Porque no se hablaban entre sí. Entonces, bueno, pues dice, si tú supieras el don de Dios, ¿quién te está pidiendo agua? Tú le darías. El Señor era hombre, tenía sed y tenía necesidad de líquido. Y la mujer va a sacar agua al pozo. Por eso el Señor le pidió agua. Y por eso la mujer se extraña. Es como tú siendo judío, a mi samaritana me pides agua. Entonces, ahí le describió quién era ella y cuántos maridos había tenido, y que el que ahora vivía no era su marido. Entonces la mujer, contenta porque había encontrado quien le había dicho la verdad, dice, tú eres el profeta, ¿sí? Eres el Mesías. Y fue y le contó a los samaritanos. Y los samaritanos fueron a ver, vengan y vean. Y escucharon la palabra de Dios. Y muchos samaritanos se convirtieron a la fe del Señor Jesucristo. Y decían, ya no creemos por tu dicho, sino porque ahora nosotros mismos hemos comprobado quién es el Señor Jesucristo. Bueno, el capítulo 5 nos habla de un pozo que había muchos enfermos. Narra la santa palabra de Dios que según a ese pozo de Betesda, un ángel bajaba de vez en cuando y removía las aguas, y el que se metiera primero pues quedaba sano. Esa era su fe, esa era su fe. A lo mejor no era historia, era una leyenda, una fábula, pero ahí estaban. Entonces en eso llegó el Señor Jesucristo y vio a un paralítico que tenía 38 años de estar ahí tirado, pensando que algún momento podría entrar a ese pozo. Un estanque, dice la palabra de Dios. En la multitud estaba,
Y el Señor Jesús le preguntó, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, no, porque si quisiera, pero en lo que yo voy, otro se mete más rápido que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. En esa bendita palabra de Dios, cuando mi madre se fue con Cristo, se la llevó Dios, se la llevó el Señor Jesucristo a su paraíso, porque ¿qué le dijo al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No tiene que pasar a pasar por cierto lugar y luego ya llegas al cielo. No, hoy, afirmativo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y bueno, entonces por eso sabemos que los que dejan esta tierra se los lleva el Señor Jesucristo a su paraíso. Pero, pues yo estaba triste y encontré esta lectura hermosa y me dice el Señor, ¿quieres ser sano? Le digo, sí, Señor, de mi dolor. Una separación duele mucho y pues nuestra madre es nuestra madre y la queremos muchísimo, la amamos. Y me sané, se me quitó el dolor. Sí, hermanos, duele la carne, se duele, pero la palabra de Dios es un bálsamo, es medicina pura, efectiva. Gloria a Dios. Bueno, el capítulo 6 nos habla, aleluya, de la alimentación de los 5,000. Un milagro portentoso, divino. Dice, que tenía gloria al Señor. Lo seguían multitudes, dice la palabra de Dios. Y subió al monte y les se enseñaba. Pero dice que los discípulos ya estaban cerca, dice, la Pascua, porque también se juntaba la gente porque iban a la fiesta de la Pascua de los judíos. Por eso también había mucha gente. Había venido una grande multitud. ¿De dónde compraremos? Dijo Felipe, pan para que coman. Pero preguntó el Señor Jesús, ¿sí? Pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesucristo sabía lo que había de hacer. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ese es el milagro, que con 5 panes de cebada y 2 pececillos alimentó el Señor. Se multiplicó. Aleluya. Qué belleza, hermanos. Qué hermosura de la divinidad del Hijo de Dios. Aleluya. Y todavía recogieron, sí, lo que sobraron, para que no se desperdiciara nada.
5 recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de los pedazos de los 5 panes de cebada, y sobraron de los que habían sobrado, de los que habían comido. Jesús camina en el mar, sus discípulos, o sea, cuando acababa de enseñar la enseñanza, la sana doctrina, se iba al monte a orar. Y entonces en esta ocasión se fue el Señor Jesús. Pero en la noche, en la oscuridad de la noche, venía el Señor y andaba sobre el mar. Y dice, sí, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, el 7, hermanos, hay muchas, vamos, es un breve recorrido. En el capítulo 7 encontramos la incredulidad de los hermanos del Señor Jesús. No creían en el Señor Jesús, sus hermanos, hijos de María y de José. La palabra de Dios fue encarnada por obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que José no la conoció hasta que nació el Señor Jesús. Y después tuvo otros 5 hijos, María y José, ¿sí? Pero sus hermanos, si este es nuestro hermano, ahora resulta que es el Mesías. No lo aceptaban, no querían creer, ¿sí?, que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahí también encontramos, hermanos, la fiesta de los tabernáculos, y sus hermanos le decían, sube a Judea, pero él no quería porque lo perseguían para matar los fariseos, los sacerdotes. Pero también nos narra algo muy hermoso, hermanos, dice que en el último día de la fiesta, de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir, se refiere al Espíritu Santo. De nuestro interior nace el gozo, la alegría que nos proporciona entender la palabra de Dios, y la entendemos por medio del Espíritu Santo que nos fue dado por su infinita misericordia. En el capítulo 8 encontramos a la mujer adúltera. Es una narración hermosa, hermanos, porque dice que la encontraron en el acto momento del adulterio y que, como los sacerdotes eran muy apegados a la ley, pero no hacían la voluntad de Dios. Eran ávaros, eran adúlteros, le robaban al pueblo. Les decía, traigan acá las primicias, pero era para ellos. Y los judíos, el pueblo, pues con tal de, porque había gratitud también, por eso llevaban primicias, gloria sea a Dios, pero no le daban buen uso. Es bueno llevar las primicias a Dios, ¿sí? Gloria sea al Señor. Entonces,
En el capítulo 8 encontramos a la mujer adúltera. Al Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. También está: yo soy la verdad. La verdad os hará libres. También habla el capítulo 8 del maligno. Dice: dice el Señor Jesucristo: le dijo a los judíos, porque se defendían para no aceptar, y a los sumos, a los sacerdotes y a los levitas. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios. He salido, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vivían felices en el pecado, en las tinieblas, hermano. Y así es, no hay nada nuevo debajo del sol. Así estamos en este tiempo. Y dice: vosotros, dijo el Señor Jesús, esta palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso desde el principio. Engañó a Eva, le mintió a Eva: seréis como dioses. No quiere que coman de ese árbol porque seréis como dioses. Y Eva, tonta, se dejó engañar porque no escuchó la voz. No comeráis de ese árbol. No escuchó la voz de Dios, pero la del diablo sí. Qué triste, hermanos. Dice: y a mí no. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es una palabra, una enseñanza hermosa, hermanos, una enseñanza preciosa. El capítulo 8 también nos habla de la preexistencia del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Porque el Señor Jesucristo dice: pero vosotros no conocéis, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero yo conozco y guardo la palabra. Se está refiriendo a Dios. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Desde la eternidad ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios. No es Padre, no es Dios Padre, no es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios verdadero. Aleluya.
Ese es el capítulo 8. El capítulo 9, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Pero hay quien tiene ceguera espiritual, viendo los judíos, viendo las obras, los señales, los milagros, las sanidades, liberaba endemoniados, viendo tanta bendición, no creían. Estaban ciegos espiritualmente. Dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Fíjese qué hermosa la palabra de Dios. Dicen que la Biblia es un todo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista, porque el fin de aquello que había de ser abolido. Porque si veían el rostro de Moisés resplandeciendo porque había estado en la presencia de Dios, aleluya, así nuestro rostro resplandece cuando oramos y estamos en la presencia de Dios en santa comunión. Sí, hermanos, créalo, nuestro rostro resplandece, aleluya. Y entonces Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquello que había de ser abolido. No, Dios no, pero como la gente es dada a la idolatría, hubieran hecho un ídolo de Moisés. Pero el entendimiento de ellos, fíjese bien, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, los judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, o sea, la ignorancia. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Se les quitará la ignorancia y recibirán bendiciones abundantes para la gloria de Dios. Qué capítulo tan hermoso. El capítulo 9, porque nos habla del ciego del nacimiento. Pero nosotros también éramos ciegos de nacimiento espiritualmente. Por eso el Señor Jesús dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Bendito Dios que hemos nacido. Ya lo hemos explicado. Cuando nos bautizamos en agua, nos ponen así, los siervos de Dios nos sumergen en el agua y nos levantan. Es decir, el viejo hombre se quedó ahí sepultado. La nueva criatura. Gloria a Dios. Así es que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Para la gloria de Dios. Por el poder de Dios. Sí, créalo. Así es. Bueno. Dice. Gloria a Dios.
Entonces, en el 9, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué pregunta? Pues claro que sí. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque ellos conocían la ley, pero le habían añadido muchos rituales que no está registrado en la palabra de Dios. Pero ellas exageraban la ley para su beneficio, y eso no es así. Bueno, el capítulo 10. El Señor Jesús es el buen pastor. Gloria al Señor, aleluya. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aleluya. Los judíos en todo momento rechazaban al Señor Jesús. Si su familia lo rechazaba, los del pueblo también. Y lo querían matar porque decían, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? ¿Apedreáis? ¿Sí? ¿Por cuál? Por las bendiciones que aquí están escritas, plasmadas por la boca del Señor Jesucristo en los evangelios, y en el especial en este de San Juan, ¿sí? Nos está ofreciendo el perdón de los pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna. ¿Cuál es el motivo para no creer en Él solamente, en el Señor Jesús? Porque es el único que murió, nadie más. Tendrán méritos algunos hombres, pero el único que dio su vida es el Señor Jesús. Aleluya. En el 11, capítulo 11, encontramos la muerte de Lázaro. Las hermanas estaban tristes porque se había muerto su hermano, 2 hermanas, Marta y María, y su hermana Lázaro. Cuando llegó el Señor Jesús, pues ya tenía 4 días, dice sus hermanas, ya huele mal, pero él fue y le dijo que quitaran la piedra donde estaba enterrado Lázaro, y el Señor Jesús le dijo, sí, gloria al Señor. Marta le dijo, Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y él dijo, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, esa es una verdad muy grande. Se queda la carne, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y viviremos con él por toda la eternidad. Veremos el rostro de aquel que quiso morir en la cruz del Calvario tomando nuestro lugar. A nosotros nos tocaba ir a la cruz, morir así como el Señor Jesús. Escupieron el rostro, lo golpearon, se burlaban de él, pero él quiso tomar nuestro lugar. Ese es el amor de Dios. Esa es la obediencia del Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ese sufrimiento, esa amargura, cargar en él, dice en Isaías, y cargó en él todos los pecados del mundo, de todos los tiempos.
¿Se imagina? ¡Qué cruz! Y por un sufrimiento pequeñito nos estamos quejando. Pero Dios nos ama. Dios nos ama, hermano. El Señor Jesús llegó al lugar de su crucifixión cargando la cruz. Ahí, en esa cruz gloriosa, predicó las 7 palabras más bellas de todos los tiempos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor, qué obediencia. Ahí murió el Señor Jesús y lo enterraron, pero resucitó. La muerte no lo pudo detener. Cuando fueron a buscar María Magdalena y otras mujeres, iban a la tumba para embalsamar al Señor Jesús. Y encontraron la piedra movida, no estaba. Qué capítulo tan hermoso, hermanos. Dice que no estaba y que le preguntó, ¿por qué lloras?, le dijo el Señor Jesús. Ella, llorando, no pensó que fuera el Señor Jesús. Le dijo, pensó que era el hortelano. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, yo voy por él. Pero era el Señor Jesús, hermano, era el Señor Jesús. Resucitó. Además, ascendió y está sentado a la derecha del Padre Eterno, intercediendo por nosotros pecadores. Dale otra oportunidad, perdónalo. Pero se acaban. No siempre vamos a estar permaneciendo en el pecado, perseverando en el pecado. Si ya somos nuevas criaturas, debemos buscar las cosas de arriba. Y le dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, de Lázaro. Y Jesús fue a la tumba y lloró. Lloró al ver a sus hermanos, a sus hermanas tan afligidas. Pero después, cuando él ya le habla, Lázaro, ven fuera. Así nosotros estamos como en la tumba. Y le dijo, le ponían vendas, así enterraban a los muertos. Y el Señor le dijo, desatarle y dejarlo ir. Así tenemos ataduras de envidia, de pecado, de blasfemias, de adulterio, de murmuración, de mentira. Estamos atados. Entonces dice el Señor Jesucristo, desatarle y dejarlo ir. Así nosotros debemos quitarnos todas esas ataduras con ayuda de Dios y del Espíritu, con ayuda del Señor Jesús, y del Señor Jesucristo. Sí. Entonces, el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios, bendito Dios. Aquí es donde les platicaba también del otro día, en el capítulo 11. Los fariseos se confabulan para matar a Jesús. Buscaban testigos falsos que lo acusaran. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. A él no les convenía, porque estaban bajo el yugo romano, pero tenían cierta libertad y podían hacer sus fechorías. Por eso no les convenía. Dice, este hombre está haciendo muchas señales y todos van a creer que en él. ¿Sí? Si le dejamos así, todos creerán en él.
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. No era tanto que les importara la nación ni el pueblo, sino su avaricia, su adulterio, porque eran malvados. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca, porque les decía, uno de ellos, el sumo sacerdote, aquel año dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y por todos los pecadores de todo el mundo que creemos en él. Nos salvó, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que andaban dispersos, es decir, nosotros que fuimos alcanzados por su misericordia. El capítulo 12 nos habla de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, el ungido de Dios. La entrada triunfal ahí en Betania fue ungido por María. Ahí en Betania, la entrada triunfal en Jerusalén, entró como rey en un animal de carga. No entró en un caballo, porque el caballo es para la guerra. Un pacífico, como es el Señor Jesús. Su mayor arma es el amor. Gloria a Dios. El Señor Jesús es ungido en Betania. Es la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús se anuncia su muerte en ese capítulo 12. Entre tanto que tenéis la luz, Él era la luz y es la luz en ese. ¿Sí? Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Pero la incredulidad de los judíos pues fue bastante y no creyeron. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado él? No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Se ha revelado a nosotros, lo hemos aceptado sin verlo visto jamás con los ojos materiales. Le hemos amado, le hemos aceptado. Gloria a Dios. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un gozo hermoso, inefable, no se puede describir con palabras humanas. Ese gozo que sentimos al saber que somos de Cristo y que le veremos, porque hemos creído en su obra redentora. Aleluya. Y tenemos fe solamente en Él, no hay más. El Padre que lo envió, en el Señor Jesús y en su Espíritu Santo que nos dio para entender su santa palabra. Cuando creímos y le aceptamos al Señor Jesucristo, bajamos a las aguas bautismales. Inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo de Dios para que podamos entender la palabra y llevarla al corazón. Inmediatamente somos propiedad de Dios. Y madre Cristo y madre Dios. Aleluya. Bueno,
el capítulo 13. Aquí empiezan los discursos del Señor. El Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos y les dice: me llamáis maestro y decís bien, porque lo soy. Yo, el maestro, he puesto el ejemplo. Haced como yo os he enseñado. El capítulo 14 es un hermosísimo capítulo, hermanos, que nos habla del Señor Jesús. El único camino al Padre. Se vislumbra el arrebatamiento. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un capítulo hermosísimo. También encontramos ahí, sí, la paz del Señor. Leíamos: la paz que el Señor da es eterna e interna. El capítulo 15, el Señor Jesús, la vid verdadera. Gloria sea al Señor. Ahí también nos dice que no nos elegimos, lo elegimos nosotros, sino que nos eligió Él. Debemos tener en grande estima esta palabra de Dios, hermanos, porque es muy hermosa. Este capítulo, hermanos, nos dice que seréis aborrecidos por el mundo, por la palabra de Dios, pero dice que no nos preocupemos, porque dijo el Señor Jesús: a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El mundo os aborrece, pero sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Capítulo 16, ahí nos vamos a quedar, hermanos, ahí nos vamos a quedar. Sí. Porque, ¿cómo dice el capítulo 16? Gloria a Dios. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado. Ahí nos quedamos. Si Dios nos presta la vida, hablaremos de este capítulo hermoso, porque dice: estas cosas os he hablado. Nos está diciendo que debemos atender a la palabra de Dios, obedecer la sana doctrina. Estas cosas os he hablado. Sí, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El Señor Jesús nos está hablando en todos, desde el verso que empieza, capítulo 13, que empiezan los discursos. Después de la cena, el Señor lava los pies de los discípulos. En el capítulo 14 les habla porque está preocupado, porque Él se va a ir, sabe que lo van a matar, pero los discípulos, ¿qué creen que estaban haciendo? Se estaban peleando, porque ¿quién sería el que tenía el primer lugar entre los 12? Y el Señor Jesús dice, porque los amó hasta el fin a los suyos y se preocupaba. Por eso les enseñó estas cosas tan hermosas. Le lavó los pies, les dijo que iba a regresar por ellos. El 15 les dice: yo soy la vid verdadera. Y el 16 dice: estas cosas os he hablado. Es como si en esos, todo el evangelio, pero del 13 al 16 es como si nos hubiera dado un curso intensivo, un curso
muy, muy especial. Un curso avanzado para que estemos preparados, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, aleluya, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque vienen días difíciles, hermanos, días difíciles. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Dice en el Evangelio, Mateo en el 24, dice que habrá guerras, nación contra nación, pestes, hambres. Ese es el tiempo que nos toca vivir, hermanos. Y no es que Dios nos quiera asustar o no. Es que vivimos la realidad. Entonces debemos estar preparados. Por eso nos dio el Señor un curso avanzado de su palabra, intensivo, para que vivamos conforme a la palabra de Dios y para que tengamos entendimiento. Un curso avanzado de lo que es Él, de su enseñanza, de su sana doctrina, para que estemos preparados, para cuando vengan las pruebas, las luchas, a lo mejor nos toca ser perseguidos. Entonces debemos estar firmes en la palabra de Dios y en nuestra fe. Gloria sea al Señor. Seguiremos, si Dios nos presta la vida, el próximo domingo seguiremos mirando el capítulo 16. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón por esta tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición para entender tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nosotros también estemos dispuestos a abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Por favor, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, que estemos atentos, que estemos velando, que estemos orando, para que si llegan pruebas, luchas, estemos firmes en nuestra fe para la gloria de tu santo nombre. Es nuestro ruego, Señor. Ayúdanos, que estemos busquemos en oración. Dice el salmista, tarde, noche, mañana, en toda hora. Estemos en santa comunión contigo para el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No debemos poner la mano en el arado y quitarla. No, si ya somos de Cristo, lo que venga, porque no estamos solos, está el Señor Jesucristo. Bendito Dios. Hay una alabanza muy hermosa, hermanos, que dice, gloria al Señor. Los que cantan, cantan gloria al Cordero de la cruz. Los que cantan, cuentan la historia que habla de Cristo Jesús. Los que cantan, sienten el gozo del alma que nos da Jesús. Aleluya. Los que cantan, cantan gloria al Cordero de la cruz. Los que cantan, cuentan la historia que habla de Cristo Jesús. Los que cantan sienten el gozo del alma que nos da Jesús. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga abundantemente.